Bueno, Pablo, nos encontramos donde empezó todo, ¿no? Sí, señor. Hace 2 años. Exacto, tú estabas sentado ahí y yo ahí delante. Tú con cara de susto. Exacto. Me llamó una productora que yo no conocía y pensé, van a hacer una película de mi libro. Entonces llega y te dice, me ha gustado mucho el libro, pero no hay película. Sí, esto me decepcionó. Pero entonces, ¿qué me dijiste? Entonces empieza la historia, de verdad. Le dije, esto, lo que hemos de hacer es hacer la experiencia de verdad. Porque tú en el libro contabas, en novela, ese maestro que quieres ser, ese maestro que eres, pero que aún no has podido del todo hacer. Y entonces, claro, es que eso sí que fue una buena información que nos llegó de repente. Es decir, mucho mejor que hacer una ficción, la hacemos de verdad. Exacto. Y así, cuando la gente la vea, no podrán decir, ya, esto es una ficción, claro, ojalá hubiese un profe así. Dice, no, esto es algo que ha pasado. Un profesor, unos alumnos, se les enseña de una manera distinta y a ver qué pasa. Que lea uno, por favor. Buenas noches. ¿Noches? Sí, noches. ¿A que no os esperabais algo así? Te has situado en la duda. Yo no sé. Filusión. Hemos creado una nueva palabra. Este tío está como una cabra. Todo esto me parece como súper surreal. Yo pensaba que haríamos clases normales. ¿Tienes ganas de dar matemáticas? Pues No. Este se llama el número de oro. La proporción Áurea, el código da pero Vinci, todas las películas. Esto es 82. Sí. ¿Te lo juro? Pues por la mañana soy más bajito, tío. Mira, loco. No has resuelto esto. ¿Y tu espíritu científico? Esto es basura. ¿Tienes algo contra la basura? Qué chula es la llavera, tío. Oye, me estás tocando los cojones. Has vuelto a tu antiguo personaje. Ay. El profe te ha dicho algo que no te gustaba y... ¿En qué clase no empezó con Hemos él? esperado, los que estaban Esa es la se cuestión. esperaban La que cuestión es llegara. esa. ¿Tú puedes quitarme el miedo a que alguien venga y me dispare? Esto es un desafío. No es un desafío. A ver quién la dice más gorda. Nosotros estamos opinando. Un hombre que se dé un abrazo conmigo. ¿Tú? No soltéis, ¿eh? Es un juego entre el maestro y alumno que al final dices quién es el maestro y quién es el alumno. Sé perfectamente que no es esa la respuesta, pero creo que es la respuesta que necesitaba. Claro, yo en ese libro expresaba al maestro que fui durante 24 años, pero también las cosas se quedaron en el tintero, ¿no? Y pude expresar el maestro que llevo en mi corazón. Y entonces cuando Pablo me dijo que encarnase al maestro que formaba parte de mi novela, pues que es una novela en la que expreso esta nueva mirada, ¿no? Entonces he de confesar, y se lo he confesado, que tuve miedo. De repente pesé más en la silla, literalmente. Porque, bueno, yo había siempre soñado ser ese maestro, dejé el sistema porque no podía llevarlo a cabo y porque tenía ganas también de comunicar eso y escribí el libro. Y en el libro, claro, Sin Fronteras, pues podías expresar absolutamente todo lo que deseabas que fuese ese maestro, ¿no? Y entonces me daban esa oportunidad y tuve miedo. Pero entonces Pablo dijo algo que ha sido la esencia de esta película. ¿Qué fue, Pablo? ¿El fracaso qué sería? El fracaso sería no hacerlo, no hacerlo. intentarlo. Exacto. Y así hemos seguido durante 2 años. Fíjate dónde estamos. Fíjate. Ahora nos reímos, pero entonces estábamos muy serios y esa frase se convirtió en mi guía. El fracaso sería no hacerlo. Sí, porque además en ese instante Carlos es un profesor, maestro, que estuvo durante 24 años dando clases en un instituto. Al final, como veía que no podía dar las clases que él quería, decidió marcharse, ¿no? Escribe el libro y entonces empieza a vivir ese sueño
de ser el maestro, ese maestro que quería, pero con un riesgo enorme, diciendo, bueno, no sé a dónde me va a llevar, porque ahora mismo no hay centros, ¿no?, donde yo pueda poner en práctica la manera en que yo entiendo la educación. Entonces, para él, de repente, que vengamos nosotros y digamos, pues vamos a hacerlo, y vamos a hacer una película, es como, ya está, se ha cumplido el sueño, todo cuadra, tenía que ser. Esto es la continuación natural del libro, ¿no? Para mí, que yo lo que hago son películas desde hace 25 años, hacemos películas y documentales, y también, o sea, hemos hecho mucho documental social y películas para televisión y estas cosas. También hace unos años, tanto a mí como a mi socio, que se llama Daniel Hernández, pues un poquito entramos en una crisis de estas habituales que tenemos las personas, de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y hicimos un documental que fue un poco un punto y aparte, un documental que se llama Una realidad paralela, que nos abrió a los dos pues un poquito el camino de, ¿cómo se le quiera llamar?, del conocerte a uno mismo, de la espiritualidad, del despertar, las palabras que le queremos decir, ¿no? Y entonces, cuando nos planteamos este proyecto, la primera idea es hacerlo, digamos, a pelo. O sea, proponerse a Carlos y decir, vamos a hacerlo nosotros con los 4 duritos que tenemos ahorrados, vamos a hacerlo y lo regalamos por internet, lo ponemos en internet para que lo pueda ver toda la gente. Y poco a poco, con esta magia una vez más de la vida y del universo, empezaron a pasar las cosas que no fue a pelo, sino que lo presentamos el proyecto al Ministerio, el Ministerio le pareció un proyecto interesante, lo presentamos a Televisión Española le pareció interesante, y al final hemos hecho una película con medios, una película que se va a estrenar en los cines, que se va a estrenar en Televisión Española, y que para nosotros nos parece genial, porque poder llevar este mensaje a unos altavoces así ya tan, digamos, del sistema, o sea, que no se quede en una cosa del mundo alternativo, sino que entra dentro del sistema, nos parece un regalazo increíble. Y todo eso empezó pues aquí, hace 2 años, aquí en una conversación. Pero también hay una esencia muy importante en la productora que nos hizo encontrar, yo creo que también, ¿no? Es decir, este camino lo he podido iniciar gracias a que en un momento dado sentí que el libro tenía que regalarlo en internet. Y Alea, la productora, con una realidad paralela, hizo esa producción poniendo su dinero y lo regaló en internet. O sea, y perdisteis ese dinero, pero ganasteis el hacer lo que sentíais, ¿no? Sí. Y eso es una cosa fabulosa, porque... Y algunas personas se preguntarán, bueno, ¿y entonces Alea cómo sobrevive, no? Pero es que Alea ha hecho también producciones importantes para televisión, ¿no? Sí. Como... Alguna cosita nos ha salido muy claro, bien. otro 23, porque Entre Maestros está basado en el libro 23 Maestros de Corazón, y lo que os hizo famoso en El País y en Televisión Española fue es la del 23F. El día más difícil del rey. Sí, una película bastante complaciente con el rey. Pero bueno, que era una película... Yo estoy muy contento porque creo que era una película que estaba muy bien hecha. Sí. Yo creo que eso es otra de las cosas que uno va aprendiendo en el camino, no tenerle miedo a lo del dinero. O sea, a mí me parece importante lo del dar de una manera gratuita, dar sin esperar, pero a la vez no tener ningún miedo de recibir y de ganar dinero. O sea, que tampoco... Claro. Que eso no es nada malo, ¿no? Es que este punto para mí es importante porque son como nexos que yo pienso que nos han unido, ¿no? Y que la película, el rodaje y todo fue mágico. Sí. Y yo pienso porque hay una empatía, y esa empatía está en la necesidad que tenemos ambos, por lo menos yo lo veo así, de regalar lo que tú sientes en el corazón, y que eso no es incompatible con sobrevivir en la vida, ¿no? Y yo pienso que en estos momentos es fundamental e importante. Entonces, por ejemplo, el que esta productora Alea pues haga una serie que es la que máxima audiencia tuvo en Televisión Española, y luego regale otra perdiendo dinero, ¿no? A mí estas dos caras es fabuloso, ¿no? Porque de alguna forma no tenemos por qué enfrentar los mundos, no tenemos por qué decir aquí hay un mundo paralelo y un mundo oficial y uno se critica al otro, ¿no? Entonces yo pienso que ahí convergemos tanto la productora como... Y yo creo que en la película es eso lo que pasa. Tú eres
bastante radical en tus planteamientos, entendiendo radical como algo muy positivo, ¿no? Es radical en tu manera de ver la educación, etc. Y tú lo has vivido y lo sabes, que yo lo que quería era que esa mirada radical no fuese un estorbo para que pudiese llegar a muchísima gente. Y como sabemos que hay veces que según qué palabras, según qué terminología, según qué eso, crean grandes barreras y la gente automáticamente ya nos tacha de frikis, de secta, de etcétera, pues yo desde el principio he estado de alguna manera como censurándote, entre comillas, censurando todo un lenguaje para lograr que la película pueda llegar al máximo número de padres y de maestros. Yo creo que en eso los dos, o sea, por un lado tú yo creo que tienes una necesidad de eso, de vivir tu sueño, de vivir tu sueño, de hacerlo realidad. Yo es mi primer contacto con el mundo de la educación, o sea, yo la verdad es que nunca había tenido, no tengo hijos, o sea que tampoco lo he vivido así de cerca, pero en cambio sí que en ese momento sentí que era lo que teníamos que hacer, porque la educación es la herramienta más poderosa para transformar la sociedad, ¿no? La herramienta más poderosa de cambio. Y cuando te conocí a ti, dije, coño, este tío, las cosas que dice este tío son fabulosas, o sea, son fabulosas, ¿no? Es verdad, o sea, yo lo entendía, o sea, todo lo que tú decías lo entendía, me llegaba, y era aquello de decir, ostras, si los maestros fueran, si los profes de la escuela fueran así, pues claro, así es como se cambia, así es como se transforma, ¿no? Con seres humanos puestos en los sitios adecuados, afectando a núcleos de otros seres humanos, ¿no? Y entonces yo entendí que nuestra labor aquí era hacer de altavoz, hacer del altavoz lo más poderoso posible de estas ideas que tú tienes. O sea, porque yo cuando te conocí no tenía ni idea, y aún el 90% de las cosas que dices yo las entiendo, pero las sigo sin vivirlas plenamente, porque realmente lo que tú propones es poderoso. No, es poderoso, es muy profundo. Porque al final el conócete a ti mismo es lo que decimos. Es fácil de decir, pero es un trabajo para toda la vida, ¿no? No, claro. Pero lo importante es divertirse con él, no ir a un conócete a ti mismo de las tradiciones, duro, puro, ¿no? Ahí el maestro, el discípulo, Kung Fu, por ejemplo, la serie Kung Fu, ¿no? Esa es la apuesta de entre maestros, es llevar el autoconocimiento a las escuelas para que empiece ya desde pequeño, ¿no? Y evidentemente que sea divertido. ¿Por qué el autoconocimiento tiene que ser aburrido o ser una prueba iniciática? Esa es la apuesta. Y la otra apuesta, por ejemplo, cuando hablamos del mundo oficial, por llamarlo de alguna forma, y del mundo alternativo, se plantea muchas veces como dos rectas paralelas. Pero es que dos rectas paralelas se encuentran en el infinito, es decir, no se encuentran. Entonces no puede ser que desde el mundo paralelo estemos viviendo el mundo y desde el otro también. Entonces yo creo que ahora se está trabajando en esta línea muchas personas, y yo creo que la película y el libro van en esta misma línea, decir, oye, es que hay que integrar, es que hay que confluir, porque si en definitiva lo que nos une es un sentimiento de corazón, ¿qué sentido tiene que hagamos dos líneas paralelas, no? Entonces se trata, un poco la propuesta es de entre maestros, es integrar todo el conocimiento y sabiduría del mundo alternativo, del mundo holístico, con toda la infraestructura y experiencias del mundo oficial, en vez de enfrentarse y luchar contra él. Entonces la mirada de la película, del libro, que yo llamo Educar Empoderando, pues lo que hace es eso, es decir, no vamos a esperar a que el sistema cambie, hay unas asignaturas que son las que hay, y entonces darse cuenta que hay una cosa que es la base de la educación. Y la base de la educación no son los presupuestos y no si hay recortes o no hay recortes. La base de la educación son los maestros y los alumnos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la propuesta del libro y de la película, es decir, ¿qué puede hacer el maestro que tiene que dar, en este caso de enseñanza media, ¿no? Que tiene que dar sus temarios para que sea algo que le reencante y le sirva a sus alumnos para toda la vida? Y que sirva a todos. Porque la educación se puede ver desde lo necesario y lo esencial. La educación hasta ahora solo ha educado en lo necesario y no en lo esencial. Claro, ¿lo necesario para quién?
educaciones educan lo que es necesario para una determinada cultura. Entonces, educamos a los niños para que orbiten el sol de la cultura correspondiente. El sol de la cultura correspondiente y el sol de la familia. De forma y manera que el alumno es como un planeta que orbita ese sol. Eso es educar para las necesidades. Es evidente que el niño debe conocer cómo funciona su sociedad, pero una cosa es orbitar y convertirse en esclavo de esa sociedad y otra es ser el mismo. Para ser el mismo necesita el autoconocimiento, necesita que no orbitar esas creencias. Entonces un poco la broma de la película, ¿no? Quiere decirte que no se explica en la película, porque claro, la película es un montaje de 1 hora y media sobre 50 horas de clase. Sí. Yo creo que vale la pena hacer un poquito, explicar cómo planteamos la película, ¿no? Queda un poco basándose en el libro. Al final lo que decidimos es hacer una selección de 11 alumnos. Un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol. Lo único que dijimos, la única condición, no, la única es mitad chicos, mitad chicas, de 16 a 19 años, ya todos adolescentes, y 12 días de clase, que eso también fue digamos, como un consenso al que llegamos, ¿no? Porque en el libro son 5 días, ¿no? Sí, son 12 capítulos.